Shalom, shalom, bienvenidos. Yo soy quien les habla, el Morej Javer, su profesor amigo, y hoy tenemos una excelente clase de hebreo bíblico. Esta clase que estaba programada desde la semana pasada y que tanto estaban esperando con ansia. Ciertamente, la clase excelente, la que tendremos el día de hoy, con la que podrán dilucidar y aclarar una gran cantidad de dudas que han venido preguntando todos estos días a través de las redes. Todos estos días han estado conversando, preguntando, por ejemplo, sobre un texto en particular que es el que trabajaremos el día de hoy. El día de hoy tendremos una excelente clase relacionada con el hebreo bíblico. En estos días estuvimos eh, en una de nuestras publicaciones en las redes de tuhebreo.com y si no has entrado, entonces puedes suscribirte, ingresa ya mismo www.tuhebreo.com, también puedes conseguirnos en Instagram y en Facebook. Y en una de esas publicaciones surgió una pregunta de uno de nuestros seguidores. ¿Qué dice, qué dice en un famoso versículo bíblico que muchas personas han escuchado, repetido y leído, pero no siempre se sabe exactamente cuál es la traducción aceptada? Entonces, en este caso, nuestro seguidor pregunta, ¿qué dice en el versículo de Éxodo 3:14? En el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, vamos a contextualizarnos un poco, hay una famosa frase que Dios le dice a Moisés, que Dios le dice a Moisés, y que durante mucho tiempo nos hemos preguntado qué dice en el original. Y hoy tendrás la oportunidad de ver qué dice en el texto original, porque lo vamos a ver aquí en vivo y directo en esta clase sobre hebreo bíblico que tendremos del día de hoy. Para contextualizarnos un poco, ¿qué ocurre en este versículo, en este pasaje? Hemos visto que el pueblo de Israel ha sido llevado cautivo a Egipto, pues hace, ya para el momento que ocurre este versículo, ya hace varios siglos, y viven en cautividad y además viven oprimidos por el faraón y por el pueblo egipcio. En este momento el pueblo de Israel era una especie de pueblo, ciudadanos de segunda categoría que se encargaban de realizar las labores más difíciles, más complejas y las labores de mayor peso en el imperio egipcio. Recordemos que estamos hablando del gran imperio de la antigüedad. Estamos hablando del imperio que manejaba en ese momento prácticamente el mundo conocido. ¿Y qué ocurre en ese caso? Pues entonces resulta que se levanta un líder. Pero ese líder no se levanta así tan fácil. No es que sencillamente un día decidió levantarse de la cama y decir, yo soy el nuevo líder del pueblo de Israel. Pues no. Ese líder, Moshe Rabenu, que como se conoce en hebreo, Moisés, como lo conocemos en español, no se levanta de esa manera, incluso ni siquiera quería ser líder. Vamos a contextualizarnos un poco sobre esta situación. Moisés había nacido de padres hebreos, en ese momento de padres que eran parte del pueblo de Israel, y había sido criado por la hija de el faraón. Había sido eh, instruido, había sido criado, había sido levantado en la casa del propio faraón de Paró. Como lo hemos visto en otras de nuestras publicaciones, Paró deriva, la palabra paró viene, se cree que tiene relación con la palabra pará en hebreo. Y esa palabra pará hace referencia a las vacas. ¿Qué relación tiene esto? Tienes que ir a nuestro perfil de Instagram, www.instagram.com/tuhebreo, @tuhebreo, y ahí conseguirás la información de por qué tiene relación paró con pará, que significa vaca en hebreo. Poniendo el tema del que estamos hablando, resulta que Moisés se levantó una especie de príncipe, digamos un principal, una persona de la nobleza egipcia del momento, pero nunca olvidó que era parte del pueblo de Israel. Y eso es algo muy importante que debemos recordar nosotros, no olvidar de dónde venimos, que lleguemos a grandes lugares, que lleguemos
a lugares donde no nos imaginemos ni siquiera estar, pero que nunca olvidemos nuestros orígenes. Eso es muy importante y es parte de las reflexiones que tenemos el día de hoy. Pero resulta que en vista de que Moisés no olvidaba sus orígenes, dice el libro de Shemot, el libro de Éxodo, que que un día salió y vio a un egipcio que golpeaba a un hebreo. Y en ese momento él se abalanzó sobre ese egipcio, seguramente pues Moisés era un hombre grande, corpulento, con fuerza, se abalanzó sobre él, lo golpeó y lo mató. Luego de eso, el preso que nadie lo había visto, enterraron el cuerpo, sale otro día, una historia que pues todos conocemos, sale otro día y se consigue dos hebreos peleando, dos de sus hermanos, y le dice, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué peleas con tu hermano? ¿Por qué tienes ese problema? Y uno de ellos le dice, ¿es que acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Y en ese momento Moisés dice, wow, se acaba de descubrir todo. Acaba de descubrirse lo que yo pensé que estaba tan enterrado como ese cuerpo que estaba bajo tierra. Y dijo, este es el momento en el que yo debo huir de aquí de donde estoy. Debo huir de Egipto porque a pesar de que tenía cargo en la nobleza, a pesar de que era, era uno de los principales en Egipto, ciertamente no se le iba a perdonar este delito. Y Moisés sale corriendo y huye de Egipto y llega a Midian. Luego de esto, pues sabemos toda la historia, estamos contextualizando esto. Llega al desierto, llega al desierto, hace parte de los midianim, de los midianitas, de esa comunidad nómada, donde estaba Itro, o quien se conoce como Jetro, su suegro en español, o latinizado, y se convierte en un pastor de ovejas. Empieza a dedicarse a la vida del campo. Ciertamente era lo que tocaba, se casó con la hija de Itro, Itro era su suegro, ahora le tocaba, digamos, esta vida para mantenerse, para ganarse el pan. Y dice ese capítulo del libro de Shemot, libro de Éxodo, que un día va a buscar en un momento a una de las ovejas que se pierde y en eso consigue un arbusto, una mata, una planta que se quemaba pero no se consumía. Y en este caso es una historia pues por todos conocida, una historia muy famosa sobre la famosa zarza ardiente. Y dice que Moisés se acercó y cuando se acerca para ver este fenómeno, ¿cómo es posible que un arbusto se mataba en el desierto? Imagínense, habría unos 40 grados o más aproximadamente, que es lo que se hay en el desierto del Sinai. Se acerca para ver por qué esa planta, ese arbusto, esa zarza, estaba encendida en fuego, pero no se consumía. Y es cuando ocurre este hecho milagroso en el cual escucha la voz de Dios, la voz de Hashem, la voz del Eterno, que le da ciertas instrucciones, le dice quítate el calzado, eh, le da instrucciones de cómo ser ahora él, de cómo convertirse, cómo había sido designado en el nuevo líder del pueblo de Israel. Y es en ese momento que Moisés pues entra en pánico y le dice, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? Soy tartamudo, o sea, era como que se le dice el original que es como que se le enredaba la lengua, como que se le trababa, como que no salían bien las palabras. Y por eso él dice, bueno, pero ¿cómo haré ahora? O sea, ¿cómo piensas enviarme a mí, que soy un hombre que a duras penas puede hablar? ¿Cómo piensas enviarme? Y entonces, ¿cómo yo voy a decir cómo voy a enfrentar directamente con el rey? Porque además hay una particularidad. Y es que Paró, el faraón, no era cualquier rey. No era como ver a lo mejor a alguno de los reyes de la antigüedad. Para los egipcios, Faraón, Paró, era Dios. Era una de sus deidades y lo adoraban como tal. Entonces, no solamente se estaba enfrentando a un hombre que tenía la capacidad de sencillamente decirle, pues tú vas a perder tu vida en este momento, sino que para el pueblo egipcio estaba enfrentando directamente con su Dios. Y no era
cualquier situación. Moisés sabía lo que esto implicaba y por eso decide, pues decide en ese momento como asustarse y preguntarle a Dios qué va a hacer. Y comienza esta conversación interesante. Conocemos la historia, pero estamos contextualizando para llegar al versículo donde queremos llegar. Conocemos esa historia y es el momento en el que Moisés en esa discusión, ese toma y dame, ese lleva y trae con Hashem, con Dios, con el Eterno, ahí en ese momento, Dios que se mostraba, se manifestaba a través de ese arbusto en llamas que no se consumía de manera milagrosa, un hecho milagroso, se acerca, Moisés se acerca y le pregunta, bueno, pero está bien, como si cuando deja de discutir, bueno, está bien, sí, 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 yo voy a ir, pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Quién puede decir que me envió? Moisés sabía con quién estaba hablando, Moisés era hebreo, Moisés era parte del pueblo de Israel y sabía con quién estaba hablando, pero como le decía a los egipcios, que además tenían un montón de deidades, y cómo hablaba con Faraón, que no solo era el rey, sino que además él se creía y se veía a sí mismo como Dios, como una de las tantas deidades del panteón egipcio, como le decía, yo vengo de parte de, y cuando se queda en ese momento y dice, bueno, pero ¿qué hago? Y ocurre una frase muy conocida, especialmente en las traducciones. Estamos hablando de la traducción. Y recuerda que en tuhebreo.com nos enfocamos en enseñar hebreo bíblico para la interpretación de los manuscritos bíblicos originales. Es decir, con tuhebreo.com tú podrás conocer el hebreo bíblico, podrás utilizar el hebreo como una herramienta para leer, para interpretar, para ver directamente el original del texto bíblico y decir, esto es distinto de lo que dice la traducción. ¿Por qué? Sencillamente porque a través de los años, a través del tiempo, las traducciones han venido cambiando. Tú vas a nuestra página y te invito a que al terminar esta clase entres allá, vas a nuestra página tuhebreo.com, verás que hay un link de descarga, hay un link, un espacio para descargar la guía. ¿Qué guía es esta? Una guía totalmente gratis que está ahí de regalo para ti, para que conozcas, un regalo de nuestra parte. Esa guía es la guía definitiva de los errores de traducción en la Biblia. ¿Sabías que aproximadamente se habla de entre 20 y 21.000 errores de traducción en la Biblia? Y estamos hablando no solamente en este caso del español. Imagínate, por ejemplo, lo que ocurre con otros idiomas. Imagínate lo que ocurre con diversas versiones. Imagínate lo que ocurre, como lo has visto en nuestro video promocional, si estamos hablando de una traducción. Los amigos italianos dicen, ogni traduttore è uno traditore. Cada traductor es un traidor. Y cada traductor le pone un poco de su traición al texto, en algunos casos de manera intencional y en otros casos sin intención, en otros casos porque no conoce el contexto o porque no consigue la palabra necesaria o la equivalente para hacer la traducción. Y si eso es complicado en el caso de cualquier tipo de texto, imagínate con la Biblia es un problema mayor. Pero volvamos entonces ahora a lo que nos atañe el día de hoy. Precisamente en función de esta frase que viene ahora en el versículo del libro de Shemot, de Éxodo 3:14, fue que nos preguntó uno de nuestros seguidores y dijo, ¿es cierto esto que dice acá? ¿Realmente esta frase, Dios dijo esta frase? ¿Realmente esta frase fue dicha como aparece en la traducción? Y es la que vamos a ver en este momento. Esa famosa frase cuando Moisés le pregunta, está bien, le dice, yo voy a ir, pero ¿en nombre de quién voy a ir? Y es cuando Dios le dice, el Eterno le dice directamente desde ese arbusto, dice, le dirás que quien te envió, o sea, cuando le pregunta, ¿cómo te llamas? Dice la traducción, yo soy el que soy. El versículo de Shemot, Éxodo 3:14,
En la traducción dice, yo soy el que soy. Nos preguntaba uno de nuestros seguidores, ¿es cierto eso que dice? Ciertamente es la traducción y pusimos entonces una encuesta en nuestra perfil de nuestras historias de Instagram. Y resulta pues que la gran mayoría de la gente dijo verdadero, pero solo unos pocos acertaron y en realidad es falso. Y sí, aunque parezca algo complejo, aunque sea una frase que ya hemos escuchado y repetido durante un montón de tiempo, resulta que esa frase no existe en el origen. Y ahora vamos a ver, porque primero que todo vayamos a ver entonces, voy a compartir la pantalla para que podamos ver el versículo en cuestión desde la traducción más, una de las traducciones más famosas que hay en español, que es la traducción de Reina Valera 1960. Recordemos que se llama así porque fue traducida inicialmente por Casiodoro de Reina en 1569 y luego fue cotejada, fue revisada por Cipriano de Valera en 1602. Pero resulta que ninguno de los dos no vamos a criticar su intención, además ya han pasado casi 500 años desde ese momento y no tenemos algún tipo de forma de preguntarles en este momento. Pero no critiquemos, no digamos que fue con una intención correcta, que ellos tradujeron esto de esta manera. Recordemos que inicialmente Casiodoro de Reina traduce desde la Vulgata, la famosa versión al latín de San Jerónimo, de Jerónimo, que además sabemos, que luego lo veremos en una de las próximas clases, que tradujo incorrectamente una de las palabras desde el original y por eso hoy en día se cree que el fruto, bueno, muchas personas creen, está muy difundido, de que el fruto prohibido, el que comieron Adán y Jabá, Adán y Eva en el Gan Eden, en el jardín del Edén, fue una manzana. Pero resulta que no fue una manzana. ¿Qué fue? Eso lo veremos en la próxima clase de hebreo bíblico, nuestra masterclass con tuhebreo.com. Vamos ahora a ver entonces este famoso versículo. Les voy a mostrar ahora este versículo y ahora lo vamos a ver. Este que tenemos aquí. Vemos aquí está. Ahora sí podemos verlo desde Éxodo 3 y vamos al verso 14. Y dice la traducción al español de esta versión Reina Valera 1960, traducción muy famosa, pero con ciertamente una cantidad significativa de errores. ¿Cuántos? Eso lo sabrás siguiéndonos en nuestras redes donde publicamos siempre esta información. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Mira, está en mayúsculas, está acá. Pero ahora, ¿será cierta esta frase? Ya sabemos que no es así. Ya sabemos que esta frase no es así. ¿Y cómo lo sabemos? Pues sencillamente vayamos al original para ver cuál es el texto. Estamos aquí, dice Torah, Nevi'im, Tubim, o Torah, profetas y escritos. Entonces, pero como yo sé que se dice esto ahí, pues sencillamente lo sabrás tomando el curso de hebreo bíblico de tuhebreo.com, el cual te vamos a dejar en el enlace de la descripción para que puedas ingresar a él en Udemy. Tenemos un curso genial, solo 7 clases. En 7 clases, poco más de 2 horas, aprenderás a leer en hebreo, conocerás la información necesaria para interpretar pequeños textos puntuales, lo cual te llevará a abrir tu mente a un océano de conocimiento como lo es el hebreo bíblico. Vamos acá entonces, aquí vemos en Éxodo 3 y aquí vemos capítulo 3 y vamos hasta el verso 14 y vamos a ver qué dice. Aquí está lo que dice el verso 14. Comienza de la, comienza a partir de los 2 puntos. Dice, Vayomer Elohim
el Moshe. Y dijo Dios a Moshe. Y dijo Dios a Moisés, Eye Asher Eye. Aquí está la frase que traduce la versión al español como yo soy el que soy. Pero, y viene el pero, en realidad eso no es así. Incluso sin leer en hebreo podemos saber que la traducción es incorrecta. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Hoy les voy a dar la primera regla gramatical aquí en vivo y directo. Sin que tengan que inscribirse ni dejar ningún tipo de dato ni nada, sencillamente hoy tendrán en vivo y directo una de las primeras reglas gramaticales del hebreo. Y esa regla es nada más y nada menos una regla que invalida automáticamente la traducción al español que dice yo soy el que soy. ¿Qué regla es esa? Tan sencillo como que en hebreo, en el idioma hebreo, el verbo ser en tiempo presente no existe. En hebreo, repito, en hebreo, el verbo ser en presente no existe. Esa es la razón por la cual en hebreo conectamos directamente el pronombre o el nombre con lo que queremos decir de este sujeto. Por ejemplo, en hebreo, para decir yo decimos ani. Y para decir profesor, así como se ve aquí en mi perfil, para decir profesor decimos more. More significa profesor o maestro. ¿Cómo yo diría yo soy profesor? Conectaría directamente el pronombre ani con la palabra more que significa profesor. Y diría ani more. Ani more. ¿Qué pasa con ani more? Que si yo veo ani es yo y more es profesor, digo, ¿qué pasa? ¿Dónde está el soy? ¿Cómo voy a decir yo profesor? ¿Acaso voy a hablar como los cavernícolas? Pues resulta que en hebreo es el verbo ser o estar en tiempo presente no existe. ¿A qué nos lleva esto? Sencillamente a que con esta regla se invalida la traducción que acabamos de ver sobre el versículo en la frase en la que se cree, o en la que se ha traducido, de que Dios dijo, yo soy el que soy. ¿Por qué no puedo haberlo dicho? Sencillamente, porque no hay verbo ser en presente. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Aquí le traemos la confirmación para que ustedes puedan verlo en directo. Vamos entonces acá, dice, como ustedes pueden ver, dice 5.1 Hebrew Verbs, 501 verbos en hebreo de Byron. Es un libro de gramática de verbos en hebreo, ustedes pueden conseguir, e incluso si quieren se la podemos enviar por correo. También podemos darle un enlace de descarga. Es un libro de gramática en hebreo para ver, para estudiar los verbos en hebreo. Y vamos a dirigirnos entonces hasta el verbo ser, que yo sé que está en la página 157, y lo vemos acá. Es un libro que está en inglés, pero está muy sencillo. Y vean lo que dice acá, dice be, ser, ¿ok? El verbo, tenemos la traducción al inglés. ¿Y qué ocurre acá? ¿Qué ocurre acá? Que no vemos traducción al del verbo ser o estar en tiempo presente. El verbo ser o estar, o el verbo ser, en este caso que es el que nos toca, en tiempo presente no existe. Por consiguiente, entonces sabemos, y ya vamos a volver ahí al libro, que esa traducción de yo soy el que soy es incorrecta. Vamos a ver qué dice acá en el original. Vean, grábense estas letras que ven acá. Yo sé que ustedes todavía no saben leer en hebreo, pero no importa, eso lo vamos a resolver. Eso lo vamos a solucionar con nuestro curso de hebreo de lectura en hebreo bíblico que tenemos en Udemy, listo para ti, listo para ver, para que lo veas a tu ritmo,
en tu tiempo, con tus propias, de acuerdo a tu disponibilidad, puedas verlo en la comodidad de tu casa. Está grabado totalmente en video, muy sencillo, incluso para aquel que no sabe nada. Si tú no sabes nada de hebreo, si nunca has visto el hebreo, si ni siquiera conoces una letra en hebreo, pero te interesa porque sabes de que el hebreo es la llave para abrir el cofre con todos esos tesoros ocultos que hay en el texto original bíblico. Ese curso de lectura en hebreo bíblico es ideal para ti. Y vean lo que dice acá, graben esto que dice aquí, dice, y esta es la frase que Dios le dijo a Moisés desde la zarza, Eye, Asher, Eye. Grábense estas letras, 4 letras que están ahí, Eye, Asher, Eye. Y vean, vayamos a nuestro libro de verbos y vean lo que vemos aquí. EIE. Aquí está, EIE. Vamos a marcarlo acá para que lo vean directamente. EIE. Trata de la primera persona. Y yo les recuerdo que les había dicho, Ani significa yo. Y esta es la conjugación del verbo en, vean lo que dice aquí, futuro. Aquí cambian las cosas. Aquí cambian las cosas. ¿Por qué? Porque entonces, de acuerdo a lo que dice el texto original, la frase que Dios le dijo a Moisés en ese momento estaba en tiempo. Volvamos acá, grábense esto acá, EIE. Grábense estas letras que llegan aquí y vayamos ahora a cotejarlas con lo que tenemos acá. Vean, son las mismas 4 letras EIE. Entonces, en este caso vemos de que Dios no le habló en presente a Moisés, Dios le habló en... ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Esto en qué modifica el texto? Pues en mucho modifica el texto. Porque si hacemos una traducción más acertada con el relacionada con el original, texto original bíblico, nos daremos cuenta que en lugar de decir, en lugar de que Dios haya dicho yo soy el que soy, en realidad dijo algo así como seré el que seré. Está hablando en futuro, recuerden, futuro de la primera persona del singular del verbo ser. Recordemos, el verbo ser en tiempo presente en hebreo no existe, solo existe pasado, en futuro e imperativo. Entonces, por consiguiente, cuando le dice Eye a ser Eye, lo que está diciendo Dios en esta frase es seré, o se traduce como seré el que seré. Y en este caso está hablando es de la eternidad, de la trascendencia, de cómo Dios, el eterno, Hashem, trasciende el tiempo. Y le está diciendo, Moisés, no pienses en este momento. Moisés, no pienses que solamente en el momento puntual de lo que está ocurriendo, ve más allá porque vas a ser el libertador del pueblo de Israel de Egipto. Y ciertamente ya todos conocemos la historia, sabemos lo que pasó, conocemos las plagas, conocemos luego la persecución de Paró del faraón al pueblo de Israel a través del desierto, conocemos la historia de cómo se abrió el mar, de este milagro, y además conocemos también cómo se cerró después con estos egipcios que le perseguían. Pero entonces lo que está queriendo decir acá, lo que dice el texto, por eso conocer lo original del texto hebreo es tan importante a la hora de interpretar los manuscritos bíblicos. Lo que está queriendo decir aquí es, seré el que seré. O sea, piensa en futuro, ve más allá. Imagínate la situación más allá de este momento. Y es la enseñanza que te queda el día de hoy. Dios no se limita en tiempo y espacio. Dios no se limita a un tiempo presente. Dios no se limita a los recuerdos del pasado. E incluso ni siquiera únicamente al futuro. Y lo que te dice este texto original es,
Recuerda trascender más allá de tus pensamientos en el momento. Cada vez que tengas alguna situación difícil, situación complicada, cada vez que tengas una situación en la que no sepas cómo salir, recuerda, recuerda esa frase que Dios le dijo a Moisés en el arbusto ardiente. Seré el que seré. En ese momento que tengas dificultad, ahí estaré yo. En ese momento en el cual tengas alguna complicación, ahí estaré yo. Incluso en ese momento que no sabes si vas a tener algún tipo de dificultad, ahí también voy a estar yo. Y por eso hoy te traemos la oportunidad para ese futuro que se vislumbra con el conociendo, escudriñando en los textos bíblicos. Hoy te traemos a la clase de hebreo bíblico de tuhebreo.com, así como el curso que tenemos en Udemy, que vamos a dejarlo aquí en la descripción, el enlace para que puedas ingresar, para que seas parte de esta comunidad que aprende hebreo bíblico. Y si quieres descargar la guía definitiva sobre los errores de traducción en la Biblia, ingresa a nuestra página tuhebreo.com. Ahí conseguirás un cuadro que se abrirá, un cuadro de diálogo. Ahí puedes colocar tu nombre, coloca tu correo, y en ese momento que hagas clic, va a llegar directamente a tu correo la guía definitiva sobre los errores de traducción de la Biblia, donde no solo está sino otra gran cantidad. Por ejemplo, ¿sabías que lo que te comentaba anteriormente, que el fruto prohibido en realidad fue un error de traducción, creer que es una manzana? ¿Sabías que en un momento se habla de que la alegría aumentó en el pueblo de Israel y en realidad el original dice que fue lo contrario? ¿Sabías que palabras, por ejemplo, como varona, no existen en el original bíblico? Todo esto y mucho más lo podrás ver en nuestra próxima masterclass de tuhebreo.com. Así que síguenos por acá, síguenos en nuestras redes sociales, @tuhebreo en Instagram y en Facebook. Ingresa a nuestra página web y descarga nuestra guía sobre los errores de traducción en la Biblia. Y así te voy a dejar el enlace para que ingreses al curso de lectura en hebreo bíblico en Udemy y puedas ser parte de esta comunidad de estudiantes de hebreo bíblico, que como dice aquel famoso dicho judío, creemos que nuestra conexión es de tu boca al cielo. Gracias por haber estado hoy presente. Shalom, Leitraot. tuhebreo.com, de tu boca al cielo.